Sí, señoras, sí, señores, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy día muy especial, día 8, día de 8 abrazos, día de episodio doble de Totem Live. Hoy tiramos la casa por la ventana y como colofón, como la fresa, la frutilla, la cereza del postre, tenemos una invitada muy especial a la que le mandé la invitación hace muchísimo tiempo y tardó como un año en responderme, pero lo bueno se hace de rogar, para lo bueno hay que saber esperar, así que miren, si están viendo esto, lo que viene es extraordinario. Es una mujer autodidacta, una artesana, una tejedora de redes, una hiladora de comunidad, una tipa súper cercana, tiene toda la energía patagónica, aunque se la pasa viajando, como me dijo hace un ratito. Pero bueno, lo único interesante de los Totem Live no es lo que digo yo, sino lo que dicen nuestros invitados. Así que con todos ustedes, damas y caballeros, tengo el enorme gusto de invitar aquí al estudio a mi querida y admirada Adriana. Bienvenida a Totem Live. Ay, qué placer. Costó, Landy, hola a todos. Y mil disculpas, porque esto tendría que haber sido antes, así que te pido mil disculpas, porque para mí es un honor hacer un vivo con vos, así que te lo agradezco de corazón, sabes lo que te admiro. Siempre digo que sos orgullo argentino. Te tiene que conocer muchísima más gente acá en este país, porque sos increíble lo que lográs, lo que impactás en la vida del otro, así que te agradezco de corazón, es un honor. Qué grande, qué grande. Pará, quiero decir una cosa, para que todo el mundo sepa lo que ha costado llegar hasta aquí, tanto ha costado que mientras estamos hablando, acaba de empezar a salir humo blanco en el Vaticano, o sea que es posible que en cualquier momento de esta charla conozcamos al nuevo Papa, o sea que imagínate lo que es esto, o sea que, pero bueno, ya esperaremos al Papa, que sea el que Dios quiera y los cardenales hayan elegido, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Quién es Adriana Iguacel para Adriana? ¡Qué pregunta! Adriana Iguacel es una mujer, yo digo, soy una bendecida, porque puedo trabajar de lo que me apasiona, puedo compartir el amor que tengo por el tejido y enseñar, así que soy una bendecida. Además de ser mamá, de tener una familia ensamblada, tengo dos hijas, Sofi de 29 que trabajan en emprendimiento y Solcito 18, que es la que hablabas recién, que está haciendo... Un saludo a Solcito. Y tres hijos más del corazón que son de mi marido. Así que somos una familia ensamblada y emprendedora, porque emprendemos en familia. Bien, bien, bien. Adriana, contame cómo hiciste, qué te encendió la chispa, en qué momento dijiste voy a empezar a compartir con el universo lo que me gusta, lo que me hace vibrar, latir, y en qué momento todo eso se transformó casi en una actividad cotidiana. En realidad yo creo que nací emprendedora, soy emprendedora de alma. De chiquita yo vivía en el campo y ya jugaba a vender, me acuerdo. Y, y bueno, iba a una escuelita rural que después se cerró, entonces me tuve que ir a la ciudad, irme con mis tíos para poder estudiar. Y después estuve pupila, entonces aprendí a tejer con mi tía, con mi prima y en el colegio de monjas, porque antes en el colegio de monjas en pupilas nos hacían bordar, tejer. Y lo agradezco tanto porque no solo me sirvió como terapia, sino como salida laboral. Porque en la secundaria tejíamos, este suéter que tengo puesto me lo tejí a los 16 años. Mirá si no es un suéter con historia. Y hoy tengo 53. Y hoy lo usa Solcito. Yo me lo puse por la emoción, porque, bueno, es hermoso este vivo y me toca, me llega mucho, la verdad, te lo agradezco de corazón porque te admiro tanto. Y ¿qué pasó con el tejido? Ya en la secundaria tejía con una amiga y mandábamos a un local de la avenida Santa Fe. En la secundaria los profesores me dejaban tejer porque si no, no alcanzaba a enviar los tejidos. Y ahí empezó el amor por el crochet y de ahí no lo solté nunca más. Más allá que después emprendí también con la pastelería durante muchos años, pero el crochet va siempre conmigo, no solamente como salida laboral, sino tejer, yo siempre digo, cuando nos regalamos algo tejido, es regalar amor, regalar nuestro tiempo. Y me pasa con mis amigas, me dicen, Adri, algo tejido, no quieren otra cosa.
hay mucho amor detrás de mucha intención cuando tejemos. Y bueno, fui empleada antes de largarme a emprender. Ya te digo, tuve muchos años con la pastelería, hasta que me dieron la concesión del bar de una clínica y me ponía a tejer a ratos libres, porque yo soy muy hacedora, o sea, no soy de estar sin hacer nada. Y ahí empezó, dije, bueno, voy a abrir un local de lanas, porque hacía falta en Viedma, yo soy de la comarca Viedma Patagones. Y después, Casi capital argentina. claro, casi, ¿te acordás de Alfonsín? Casi. Que era la capital. Y en realidad soy maragata, nací en Carmen de Patagones, que es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, y hoy vivo en Viedma. Y bueno, y después de la crisis del 2001, en el 2002, me largué a abrir un local de lanas. Ahí fue donde empezó este amor por... Ahí nació Artelanas. En realidad, en abril del 2002, que todo el mundo me decía, Adri, ¿estás loca? ¿Vas a abrir ahora, después de la crisis del 2001, un local? ¿Y cuándo? ¿En Argentina? Siempre vivimos en crisis. O sea, ¿cuándo vamos a esperar el momento para poder hacer algo? Y yo siempre digo que las crisis nos ayudan a reinventarnos, Yo siempre, a mí me reayudó, me re sirvió. Bueno, como dicen la frase, ¿no? O te largas a llorar o vendés pañuelos. Y yo me puse a venderla. Gran frase. A tejer, que lo sabía de chiquita, que bueno, que es una técnica tan ancestral que no se tiene que perder. Gracias a Dios hoy está en auge, está de moda, pero bueno, hay que tejer, no hay que dejar, por todos los beneficios que tiene, ¿no? Pero ahí empecé, y con un local de 12 años, que después terminé vendiendo el fondo de comercio para dedicarme a mi hija, a la más chiquita, Solcito, la que conociste hoy, porque yo trabajaba muchísimo, ella somatizaba, y la psicopedagoga me dice, necesita más a su mamá. Y vendí el fondo de comercio. Fue como que, ¡buah! Pero fue la mejor decisión para dedicarme a mi familia. Y después vino la otra etapa de Artelanas, que es la que vino hace 8 años. Y las redes y todo este mundo hermoso que tenemos ahora, poder estar conectados con todo el mundo. Mira, vos desde España y bueno. Así que la verdad, el amor por el tejido siempre estuvo. Bien, bien. Y vamos. Ahora, dos cosas importantes. Bueno, muchas cosas importantes que dijiste vos, pero dos cosas para empezar a desandar la conversación. La primera, hay muchísima gente joven que nos ve y que nos sigue, que nos acompaña y que es parte de esta comunidad, que la palabra crochet creo que no la escucharon nunca en su vida, ¿no? Igual subestimo su conocimiento, pero me imagino que muchos no han escuchado. Y segundo, tejer menos, ¿no? Porque, claro, mi mujer fue a una escuela de monjas y le enseñaban a coser y a tejer en el colegio. Hoy eso no existe, eso es otro mundo. Entonces, hablabas de los beneficios de tejer. Entonces, contale a la gente que no sabe qué es crochet, por qué tejemos y cuáles son esos beneficios que vos encontraste y que hoy transmitís a tus alumnos, a las personas de tu comunidad. Uy, el tejer tiene un montón de beneficios. Porque es una agujita de crochet que no, ahora cuando fui a Colombia hace unos días, las escondí para llevármela y poder tejer en el avión. Con esa agujita podemos hacer tantas cosas, pero en primer lugar, ¿qué hace los beneficios que tiene el tejido, el tejer? Liberamos dopamina con el tejido, porque nos produce tanto bienestar, nos ayuda a todo lo que es la memoria, la coordinación. Yo siempre digo que tejer es meditar. O sea, va más allá después del producto terminado, ¿no? Sino todo lo que nos sirve terapéuticamente. Siempre se lo transmito a mis alumnas. Cuando cuando tejo intención, ahora estamos con una movida solidaria y bueno, y voy intencionando para alguien que va a cubrirse con esa mantita que tejemos con tanto amor. Muchos beneficios tienen. Siempre se los comparto, la verdad, muchos. Pero ojalá se vuelva a tejer en las escuelas. Ojalá. Que se tenga como o sea, que haya esa materia de actividades prácticas que teníamos cuando éramos chicos, que se fue y no estuvo nunca más, y qué bien que haría, qué bien le haría a los chicos. Total. Y a los varones y a las nenas, o sea, no solo pensar en la mujer, tejer, tengo alumnos varones, tejen maravilla, bueno, como pasa con los diseñadores que cosen. Claro. Es hermoso, así que ojalá los chicos, ojalá eso vuelva.
una de las cosas por la que estoy trabajando y quiero presentar un proyecto para que vuelva a las escuelas. La verdad, por todo lo que trae, ¿no? Más allá que después también le sirve como salida laboral, porque hoy saber tejer, yo arranqué tejiendo en casa solita cuando empezó la segunda etapa de artelanas, y bueno, y así fue creciendo a poquito, pero arranqué sola. Y también le das una segunda vida a mucha ropa, ¿no? Porque a veces esta época, justo venimos de hablar con un gran experto en moda, con Saúl, en esta época de uso todo y tiro todo porque es tan barato que no me compensa. Fíjate, vos tenés ahí puesto, no sé cómo se llama, suéter o como El se llame, crochet, en el que, año que- 80, que tiene 40 años y parece nuevo, ¿viste? ¿no? Sí, sí, sí. Volver a usar el valor de lo hecho a mano, o sea, bueno, Solcito lo usa con un orgullo. Y yo digo, hija, ese suéter no da más. Y yo me pongo a fijarme, no está impecable, pero bueno, el amor. ¿Y cómo pasa? Nos pasa con las mantas de la abuela. ¿Quién no tiene una manta que tejió su abuela? El amor que pasó, que tejió, las horas que dedicó esa manta, es una reliquia hoy. Tener a alguien, algo tejido con tanto amor, eh, va más allá de la prenda, ¿va? El amor, el tiempo que se le dedicó. Totalmente. Ahora quiero entrar en este tema del amor y la paciencia también y los detalles, ¿no? Y que al final cada obra o cada prenda es única, no hay dos iguales precisamente porque se hacen todas a mano. Pero antes quiero volver a tu eh, ADN emprendedor. Como vos bien sabés, me encanta el tema del branding, me apasiona el tema del branding. Te quería preguntar como emprendedora, ¿qué importancia, qué espacio, qué cabida le diste al branding a lo largo de los años? Para mí el branding es una de las cosas más importantes. Eh, Va más allá del logo, o sea, ¿qué dicen de mí? Yo siempre digo que estos son tejidos con alma eh, y todo lo importante es eso, ¿qué dicen de la marca? O sea, eh, va más allá, la imagen también vale un montón, pero lo que dicen de nosotros para mí es lo más importante. Bien. Siempre Cuando fue. hablan, cuando hablan de vos o de lo que haces, eh, ¿qué haces con eso? ¿Te gusta responder? ¿Te gusta comentar? ¿Te gusta agradecer? ¿Te lo quedás para eso, inflar ego o sentirte gratificada? ¿Qué haces con lo que se dice de Adriana y de lo que comparte Adriana? Siempre agradezco, soy muy, 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 muy agradecida. Pero podés creer que nunca comparto nada. Tengo tantos comentarios guardados que enriquecen el alma, pues yo digo, son un mimo al alma. Todos los comentarios y las palabras, los mensajes, los llamados, las atenciones de mis alumnas, el amor. Ahora fui a Colombia y me esperó un chofer, una alumna, me hizo sentir como que estuviera en casa. Me esperó un chofer, me regaló una estadía en su departamento en Cartagena de Indias. Qué Eh, lindo. bueno, voy a Uruguay a dar clases y las chicas, Adri, te presto mi casa, no alquiles. No sé, fui a Santiago de Chile a dar talleres y me pasa una alumna y me lleva y le dice a mi marido, vos despreocupate, nosotros la llevamos, la traemos. O sea, el amor, no sé, ahora estuve en Córdoba hace una semana, nos invitan a cenar, va más allá del mensaje. La devolución de las alumnas no tienen precio, bueno, yo siempre digo, el capital más grande que tenemos en una marca, en un emprendimiento, es el cliente. En mi caso, son los clientes y mis alumnos. Bien. Contame en qué momento diste ese paso para empezar a enseñar y a compartir todo lo que habías aprendido. Entiendo que tu aprendizaje fue más autodidacta, ¿no? Me parece, si no, corregime, explícame cómo aprendiste. ¿Y qué te llevó a querer enseñar? ¿Y qué encuentra hoy tu alumna, tu alumno en las clases que vos le enseñás? Un poquito de pista ya nos fuiste dando. ¿Qué me llevó a enseñar? Enseñé en la época que tenía el local, que lo tuve 12 años, el local de lanas, hasta que lo vendí, que fue re loco porque, mira, te cuento una anécdota. El pediatra me envía a la psicopedagoga, cuando me cuenta, me dan el diagnóstico, le digo al doctor, no, vendo el fondo de comercio porque en realidad me voy a dedicar a mi familia. Para mí era como así que me digan que era culpa mía, que Solcito estaba así. Entonces, el pediatra me dice, yo te lo compro. ¿Puedes creer que le vendí el local al pediatra? El Así que pediatra te compró, me estás tomando el pelo, ¿no?
Te lo juro, te lo juro. Y al tiempo me dice, Adri, ¿no querés volver al negocio? No, yo ya había soltado, más allá que mi Artelanas con el nombre me había quedado. No sé si intuyendo que iba a venir algo después. Y bueno, y ahí fue donde empezó la segunda parte de Artelanas, tejiendo solita, cuando ya estaba en casa, todo desde casa. Y dije, bueno, pero yo tengo que compartir lo que sé, porque amo enseñar y yo siento que mi misión es eso, ayudar, enseñar y empoderar a mujeres que a través del tejido puedan tener su salida laboral. Entonces empecé en casa, a dar talleres en casa, y después yo viajaba con la provincia de Río Negro dentro del stand institucional, viajaba, siempre venía a Buenos Aires, a la rural de Palermo, y hacíamos la fiesta de la manzana en Roca, Río Negro, que vos el valle lo conocés porque sé que tus abuelos son de Allen o por ahí, ¿o no? Correcto, sí, sí. Bueno, entonces iba a la fiesta de la manzana y me decían, ¿y no vas a venir nunca a dar clases a Roca? Y ahí empecé con mis talleres viajeros antes de pandemia, en General Roca. Luego hice Villa Langostura, Las Grutas, dentro de la Patagonia. Después, ahí lanzo la marca, vengo a un festival de emprendedoras en el 2018 y con mi hija mayor, que es la que después de ese festival dijo, mamá, yo me sumo y te voy a ayudar, vamos a trabajar juntas. Muy bien. Hermoso, sí, sí, hermoso trabajar con la familia. Y ahí ahí nos largamos con la marca. O sea, estaban los talleres, pero además nos largamos con la marca. Arranqué tejiendo solita, después era una tejedora, 2 tejedoras, y nos presentamos en una feria mayorista por primera vez en la Rural de Palermo. 2019, marzo 2019. Habíamos invertido un montón de plata porque el stand y todo, nuestra primera feria mayorista, al segundo día se suspende por el COVID. Así que me tuve que volver al sur. No sabes, Sandy, ahí fue un tema o deprimirme o decir qué hago. Claro. Y ahí me reinventé porque tenía que cubrir esos cheques que había largado para la feria. Había sido una inversión muy grande. Nos estaba yendo muy bien. Eran 2 días, pero se terminó, eran 4 y nos encerraron. O sea que me tenía que reinventar. Y ahí fue donde arranqué con los talleres online. O sea, no me quedó otra. Tenía que hacer algo y fue lo mejor. O sea, la pandemia nos trajo a más de uno un montón de cosas buenas. O sea, dentro de todo lo triste que pasamos, trajo cosas positivas. Yo igual siempre de todo veo algo positivo. Soy muy actitud positiva. Pero bueno, a nosotros como familia nos reayudó. Y ahí arranqué con los talleres online. Y no paré. Bien, bien, bien. Para los que no conocen bien Argentina, Viedma, donde vive Adrián, es en la Patagonia. El Alto Valle queda en lo más pegado a Chile, digamos, en el oeste. Pero para recorrer la Patagonia, todo es gigante, todo es lejísimo. O sea, no es que te vas de una ciudad a otra acá, como puede ser en España, que tardás media hora. Todo eso son horas y horas. Y la rural de Palermo es quizás uno de los centros de ferias y convenciones más importantes del país, para que también se ubiquen y puedan entender la dimensión. Para los que no conocen la marca Adriana, ahora Adriana nos va a decir cómo se llama su marca, en qué redes sociales está, para que también la gente con curiosidad diga, pero ¿cómo está esta mujer? La agarra el COVID, la pandemia, se pone a enseñar a cómo se teje crochet online y tiene una comunidad de cientos de miles de personas. ¿Estamos todos locos? Bueno, sí, quizás solamente los que estamos un poco locos somos los que conseguimos las cosas. Contanos, Adri. Bueno, la cantidad de seguidores, sí, es todo orgánico, la verdad. ¿Pero por qué? Porque nos siguen los clientes que nos compran el producto terminado. O sea, Artelanas, que es la marca, Artelanas Arte en Crochet, en realidad tiene 4 unidades de negocio. Los talleres online, los talleres presenciales, que son los viajeros, que por eso hoy estoy viajando al exterior, que ya voy a ir a España y te voy a visitar. Esperamos. Y vamos a tener el placer de abrazarnos y conocernos personalmente. Y después, bueno, el producto terminado y además hace un año nos lanzamos con nuestra propia marca de hilados en algodón, porque tuvimos una propuesta de una hilandería que les gustó nuestro perfil y bueno, le dije con la condición de que podamos tener los colores inspirados en la Patagonia, si me dejas elegir los tonos,
era una calidad de algodón excelente y bueno, terminamos lanzando la marca y ahora vamos a empezar también con pura lana, que es de la Patagonia, porque el algodón viene de Chaco en realidad, pero ahora se viene la lana patagónica también, así que bueno, estamos contentos, pero todo se va dando, Andy, porque va surgiendo propuestas. Esto de la lana también, tenemos 2 propuestas, viste, está viniendo solo todo. Bueno, Así solo que no, solo no. Hay 30, 40 años de pasión, de constancia, de buena vibra, de amor, porque la gente va a decir, ay, qué culo que tiene, ¿no? O qué suerte que tiene. No, las cosas no vienen solas, las cosas vienen por todas unas cosas que hicieron antes y como resultado de eso empieza a venir todo esto, porque si no, confundimos al personal, Adri. no, y además que, como decían en el campo, bueno, yo soy de campo, la cosecha llega, pero bueno, tenés que trabajar un montón. Nosotros Hombre, trabajamos solo no años, nace. no, trabajamos un montón y recién ahora podemos decir, y aparte salimos desde nuestra ciudad a vender, o sea, no es que nos quedamos en Viedma, porque yo no sé si nosotros hubiéramos crecido solo quedándonos en nuestra ciudad, porque Viedma es... no tenemos todo actividad privada. O sea, es una ciudad que vive en la administración pública. Entonces, nosotros como marca no hubiéramos llegado hasta cierto nivel y ahí, entonces, lo importante es que es salir siempre de tu lugar y, bueno, venir a Buenos Aires, a la Rural de Palermo, nosotros nos abrió un montón de... Venimos a Caminos y Sabores, que es un evento divino, que es el mercado argentino, que está toda la República Argentina, y nosotros venimos y bueno, es hermoso. Vine durante muchos años dentro del stand institucional de Río Negro y hace ya, este va a ser el 4.º año que vamos como marca en forma particular, o sea que pudimos hoy ya, así que es otro crecimiento, todo agradecimiento, pero durante muchos años agradecemos a la provincia. Por eso todo fue escalón por escalón, paso por pasito, ¿no? Y despacito. No nos esperamos, todo se fue dando, pero muchos años. No, me gusta el mensaje también para que nadie crea que el éxito ocurre de la noche a la mañana. Acá hay inversión, hay riesgo, también hay pasión, también hay constancia, también hay consistencia, hay muchas cosas detrás de alcanzar estos hitos. Acá, permitime ponerme las gafas. Joana dice que sos una bella persona en todos los sentidos. Denise dice que sos una genia, la mejor profe del mundo y excelente persona, súper generosa. Andrea dice que está muy emocionada de verte y escucharte. Una profe con todas las letras, una persona súper generosa transmitiendo su conocimiento. Bueno, mucho cariño, mucho amor, un poco lo que estabas diciendo. Me gustaría preguntarte varias cosas en función de lo que me vas contando. Una de ellas es, ¿qué tiene la Patagonia que te hace querer estar ahí y no irte a Buenos Aires o a Bogotá o a Córdoba? No sé. ¿Qué tiene la Patagonia que te conecta, que cuando hablas de lana patagónica enseguida se ve como que te da orgullo? ¿Qué hay ahí? La Patagonia es, bueno, Argentina es preciosa, toda, tenemos todo, yo siempre digo, tenemos un país que tenemos todo, no nos falta nada, y sobre todo tenemos mucho talento. Y bueno, la naturaleza increíble, de norte a sur y de este a oeste. Pero mi corazoncito en la Patagonia porque nací y extraño, porque ahora últimamente voy y estoy una semana y viajamos y se extraña. Y nosotros que nos encanta caminar todas las mañanas, tenemos una labradora que viaja, ahora la tengo acá abajo en los pies al lado mío, y Lula viaja con nosotros a todos lados. Y nos encanta volver a casa porque el paseíto en el río y que ella se dé su baño y para nosotros es súper importante, estemos donde estemos, levantarnos a la mañana y salir. Acá nos vamos al botánico, damos vuelta, porque el departamento lo tenemos en Palermo, así que ¿qué hacemos? Nos vamos al botánico o a los lagos de Palermo, pero necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Entonces para mí eso es como una inyección que la necesito. Voy a Tigre, me alquilo un departamento frente al río. No sé, voy a Costura, me alquilo necesito el agua, me da una energía que ¡ay, qué lindos mensajes! Después te los leo, así no te distraigo. Yo los voy mostrando, después te leo todos juntos. Pero mi corazoncito está en la Patagonia. Más allá de que también amo Cariló, que es otro... Langostura y Cariló son los 2 lugares que tenemos en el mundo que amamos con mi familia, que son los lugares que siempre vacacionamos, que no se negocia. Y este año pudimos abrir el local, así que en Cariló.
y nuestro primer local. Y bueno, tenemos el showroom también en Palermo, pero bueno, todo con mucho esfuerzo y trabajo en familia, toda la familia, o sea, más todo el equipo que tenemos. Hoy cuando habló Joa, seguro que haber sido Joa le decimos que es la one del team, porque todos quisieran tener una Joa en su vida. Como a vos te debe pasar en el equipo, por ahí cuando hablas de Gema, pero es así. Gema. Una gema en su vida, claro. Tal cual. A mí me pasa con Joa. Joa es, y hace 8 años, y que ella hoy escriba eso, a mí me da mucho orgullo, porque es parte del equipo. Yo siempre digo que todo el equipo tiene que trabajar cómodo, sentirse como Joa que es Joana, esa Joa. Bien, sí. bien. Un saludo a Joa. Joa es Lo máximo. Grande. y el emprendimiento allá en el sur sigue funcionando hasta mejor si estamos nosotros. O sea, tengo un equipo hermoso, siento mucho orgullo por el equipo que tengo. Lo agradezco todos los días. Todos los días. Grande, qué grande. Contame cuando decís viajamos. ¿Quién viaja? ¿Quién va con vos? ¿Es soporte técnico, soporte emocional? ¿Van porque quieren ir? ¿Los llevas porque querés llevarlo? ¿Qué significa nos vamos de Vamos. viaje? Esposo. Mi marido se sumó al emprendimiento va a ser 4 años, y que fue la mejor decisión, porque yo no podría ser lo que soy ni lograr lo que logramos. O sea, yo soy la locomotora, pero mi marido va a la par. Así que con él viajamos a todos lados. Fue una decisión con un poquito de miedo, porque dijimos, wow, pasar a trabajar juntos. Pero bueno, Artelán siga creciendo. ¿Qué mejor que él? Somos familia. Entonces fue la mejor decisión. Hay que animarse a emprender con la pareja. Y se habla, no todo es color de rosas. O sea, viajamos todo el día, estamos todo el día juntos, leemos tus libros mientras viajamos, mira. Vamos, vamos. Tenemos tus 3 libros, así que vamos viajando, leemos, escuchamos podcasts. Siempre tratamos de nutrirnos, de crecer, de capacitarnos, pero mi marido me acompaña en todas. A Colombia fui con mi hija mayor, que fuimos a la moda sostenible latinoamericana y fuimos con la marca. Pero después mi marido siempre. Y en Buenos Aires cuando venimos a la rural, venimos todos. Vienen mis hijas, o sea, Solcito van las hijas de mi esposo. Ahora tenemos un evento el fin de semana en San Isidro y, bueno, no viene Sofi porque está en el sur, pero después vamos todos a atender. Es hermoso trabajar en familia, se puede. Adri, una pregunta adicional. Estamos en este momento de la historia de la humanidad donde parece que no hay otro tópico para hablar que la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, digitalización, automatización, pongo un robot en su vida, pongo una máquina en su vida, todo se va hacia esa dimensión y de repente vos agarrás y vas como a contramano por Libertador, por la Castellana si estaríamos en Madrid, o por la Diagonal si estuviésemos en Barcelona, y decís, no, yo no voy a usar eso, yo voy a ir a lo manual, a lo artesanal, a eso que nos va a generar dopamina, pero también bienestar emocional, que va a hacer que nuestro cerebro, nuestra mente se calme un poquito. ¿No te dio miedo o no te da miedo decir, uy, esto de ir a contramano es un poco riesgoso? O por el contrario decís, no, justamente como todo el mundo va para ahí, ir para el otro lado no tiene ningún riesgo. No, nosotros no usamos inteligencia artificial porque nuestra cuenta es auténtica, así tal cual, la que escribo y los posteos los hago yo. Escribo con el corazón, yo siempre digo, el que encuentra a Adriana después es lo mismo que ve en las redes, o a mi marido, yo comunico todo, o sea, muestro muchísimo, cuento todo, siempre comparto todo, comparto nuestra vida, las historias, dónde estamos. Pero la inteligencia artificial, bueno, mi marido está capacitándose, yo sinceramente no, es algo que quiero hacer, pero Artelanas va a seguir siendo, para mí lo humano es primero. Lo otro me va a ayudar en ciertas cosas, pero nunca dejar. Lo humano es lo primordial y no se negocia, eso no se negocia. Sí, por ejemplo, nosotros que tenemos tanta cantidad de seguidores, sí o sí automatizamos los mensajes, porque imposible largar darle a otras personas otra vez. A mí, yo igual me entro, contesto, las chicas me avisan, Adri,
hace un año, cuando vos me escribiste, yo todavía no tenía un equipo que me ayudaba a contestar mensajes. Por eso pasó lo que pasó. Entonces, ahora sí, a mí me gusta también más de una vez contesto yo, porque siempre me meto, entro, las chicas saben cómo se contesta, porque para mí es súper importante los modales, el trato al cliente. Como te lo decía hoy, el capital más grande que tengo son mis clientes y mis alumnas, así que el trato es todo, todo. Me encanta. Pero la usaremos por ahí en algunas cosas, seguramente, por ahí. No, yo no estoy diciendo que no hay que usar la tecnología, que no se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que en vez de ponerte a enseñar, no sé, contenido digital, automatización de contenidos, generación de videos, dice, yo voy a enseñar artesanía en lana. Cómo se trabaja el crochet para hacer este tipo de productos que pueden estar 40 años y parecer nuevos. Ay, sí. Sí, no perder el hecho a mano. No, nunca. Total. Déjame hacer un breaking news, ¿no? Un segundo, un urgente. Esto Sí. es un poco atípico, pero ocurre una vez cada muerte de papa, con permiso. Tenemos un nuevo papa que se llama, o que se va a llamar, o que ya se llama León XIV, que es el No, cardenal Robert Francis Prevost, que tiene 69 años. Es el primer papa norteamericano, estadounidense, y el papa número 267 de la iglesia. O sea que, mira vos, estamos acá, Adrián Iguacel y Andy Stallman, hablando de todo un poco, y de repente hay un nuevo papa. O sea, increíble. no, no, no nos vamos a olvidar más de este vivo. El día que... No. Este video para la posteridad, y aparte es justo divertido porque está Vanessa diciendo, doy fe de lo que está diciendo. No sé si da fe del Papa, de vos, de mí o de todo. Es una broma, Vanessa. Bueno, pero vamos aparte y retomando el hilo de la conversación, pero creo que valía la pena mencionarlo del Papa porque es algo Porque es espectacular. importante. Es trascendente históricamente, más allá de que uno crea en él y en lo que él representa y todo lo demás, que no es motivo de esta conversación. ¿Qué es lo que te ilusiona, Adri, después de tejer kilómetros y kilómetros de lana? ¿Cómo podés reinventarte diariamente para mantener esa sonrisa, esa pasión, esa energía, ese amor por lo que haces? Eh, para mí tejer, todos me dicen, Adri, no parás, te vas de vacaciones y seguís tejiendo. Yo lo necesito tejer. Yo siempre les transmito a las chicas lo importante que es tejer, porque a mí me baja, no sé, termino de dar una clase en vivo y sí o sí necesito después tejer. Trabajo mucho. Soy muy adicta al trabajo, es algo que tengo que trabajar. Siempre trato de estar en equilibrio. Yo tengo un ritual a la mañana que es, tengo varios, pero porque soy de levantarme muy temprano, pero además del cuaderno de agradecimiento, el diccionario, escribo mucho lo que quiero, lo que sueño, lo que... Bueno, si vos verías, porque yo sentí tanta culpa cuando no te contesté el mensaje, y yo dije, Andy no se irá a ofender, y quizás no va a querer hacer. Mirá vos, me volviste a llamar, así que te agradezco de corazón. Y yo lo intencioné, lo escribí en mi cuaderno para algún día hacer este vivo, y hoy lo estamos haciendo. Así que yo siempre digo que todo lo que escribimos, ojalá todos tomen ese ritual de escribir, de lo que quieren, lo que sueñan, porque se cumple. No sé. Bueno, yo me encanta el estoicismo y me ayuda mucho esa filosofía de vida. Y bueno, para mí eso es súper importante y escribirlo. Así que sí, ese mensaje se los quiero dar para que lo tengan en cuenta. Para el que les sirve, lo toma o lo dejan, pero que ayuda un montón. Y me fui de la pregunta, porque me preguntaste algo del tejido, no sé qué. No, la pregunta, bueno, un poco me la vas respondiendo, ¿no? Que venís tejiendo desde que tenés 16 años y tejes todos los días y das clases y das cursos y grabas videos, estás todo el día tejiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para que tejer siga siendo algo que te apasiona, algo que te genera amor, algo que te enriquece, algo que te, te aleja del aburrimiento, ¿no? Porque al final, está bien, los estoicos dicen que los hábitos están buenos, o sea que tejer puede ser un buen hábito en ese sentido, pero ¿cómo te reinventás o te refrescás también para contar nuevas cosas o compartir nuevas cosas a vos y a tu comunidad? Sí, creo que te lo dije hoy, que mi misión es ayudar a empoderar mujeres y ese es mi propósito. Y estoy trabajando para eso y hay mucho por hacer.
Mis clases de tejido no son grabadas y que después vendo el video y no, son en vivo, son clases en vivo. O sea que ellas, si yo me equivoco, lo ven, o sea, porque hay un feedback. Y a veces son 300 alumnas, a veces 400, a veces 500, y es hermoso porque se conectan alumnas de todo el mundo y además les armo un grupo de WhatsApp para que se conozcan entre ellas. No, hay tantas anécdotas. Me pasó una vez en pandemia que una alumna quedó varada en Miami y otra alumna la ayudó, la hospedó en su casa. O sea, lo que puede conectar a veces un grupo de WhatsApp, un taller donde se conocen mujeres. Me pasó con otra que iba a Bariloche, no sé qué le pasó en Piedra del Águila, una alumna de Piedra del Águila la ayudó en la ruta. ¿Viste lo que mueve, ¿no? La red, la conexión. Y bueno, es mi propósito. No solamente enseñarles a tejer, enseñarles a conectar y contarles mi experiencia que yo arranqué solita. Y otra misión, no sé, pero quiero enfocarme en la mujer que tiene más de 50 años, que se jubila, y de repente de trabajar tanto pasa a nada, y se puede, o sea, si esto para mí no es un trabajo como amo lo que hago, no es trabajar. Entonces, la mujer puede tener la posibilidad, después de jubilarse, de tener un emprendimiento, hacer lo que le gusta, tener una salida laboral, que la puedes llevar a donde quiera, porque el tejido lo podés llevar, no es algo que te ata. Yo soy feliz, porque puedo viajar, o sea, lo nuestro fue creciendo, pero arranqué solita y hoy tener la posibilidad de estar en Buenos Aires, poder hacer un vivo con vos. A las 7 tengo una clase en vivo del taller de Manta 7. Y lo puedo hacer desde donde estoy. Para, esa clase, por ejemplo, ¿es abierta, es cerrada, hay que anotarse, la puede ver cualquiera? ¿Cómo opera eso? No, eso es cerrado. Yo las Bien. clases, bueno, en eso me falta armar todavía más o sea, yo lo hago en Instagram. Hago todo muy casero, Andy, aunque no lo creas, hago todo muy casero, porque es una cuenta de Instagram, son vivos, ingresan solo las que abonaron el taller, y después al finalizar nosotros les mandamos todo. Cuando termina el taller, todo el contenido va en video, fotos y patrones en un drive donde les queda guardado para siempre, porque esa cuenta de Instagram se archiva y vuelve a entrar otro taller. Ya voy por el taller 56. A ver, un momento, por si hay alguien que le picó la curiosidad o siempre quiso tejer pero no sabía con quién aprender y ahora quiere hacerlo, entra en Instagram y ¿cómo te busca? ¿Cómo te encuentra? @artelanas arte en crochet, esa es la cuenta que tengo desde 2018. Entra, Y ahí online dice, te sigo, me conecto con vos, ¿no? De ahí alguien le va a decir, gracias por conectarte a mi comunidad, bienvenida, ¿no? Y ahí empieza la relación. Sí. Aparte nosotros tenemos mucho contacto, escribimos, bueno, después mucho por WhatsApp. O sea, es muy personalizada la atención. Bien. No la quiero perder. O sea, ahora la comunidad fue creciendo, a veces asusta un poquito, porque nos gustaría estar más en tiempo y en forma con el cliente y a veces, bueno, se complica por la cantidad, pero bueno, es el crecimiento que vamos aprendiendo, de los errores vamos aprendiendo y bueno, mejorando siempre para tener la mejor atención, que es lo más importante. Pero también pueden comprar... Perdón que te interrumpa, Adri, ¿sabes que tu comunidad solo en Instagram es 5 veces toda la población de tu ciudad? Ay, no. No, ay, qué bueno. No. Es como si 5 veces todos los ciudadanos de Viedma te están siguiendo e interactuando con vos. Ay, no, sí, No agradezco. Agradezco. Y cuando me dicen, Adri, ¿cómo conseguís los seguidores? ¿Cómo? Pero yo conecto, yo soy muy, no sé, donde voy cuento del emprendimiento bueno, y participo, donde me invitan voy, que eso siempre es el consejo que le doy a mis alumnas en los talleres, porque no solamente les enseño a tejer como... Le he hablado de vos en los talleres, en un vivo, le he contado. Y siempre les digo eso, que se capaciten, que conecten, que vayan que no se queden, que busquen, porque si no van a lograr nada. Tenés que ir a buscar, nunca esperes que vengan. Al cliente se lo busca, tenés que participar en eventos, y a veces decís, bueno, nosotros ahora el fin de semana vamos a participar en Guarmichela, en los 10 años, que es un festival de emprendedores lindísimo, y vinimos en 2018, me acuerdo, y pagábamos el stand, y veníamos del sur, era una inversión, y decíamos, y todos me decían, pero vos estás loca, ¿te vas a ir de la Patagonia a San Isidro a hacer un evento que no sabes si vas a vender? En primer lugar, el que no arriesga no gana.
y quizás no vendes tanto, pero la gente que me conoció en ese, yo no sé, creo que salvé los gastos, ¿me acuerdo? En la primera Guarmichela salvé los gastos, pero de ahí no paramos. O sea, la gente que nos conoció por haber ido a ese evento. Entonces, a veces la gente dice, no, porque es un gasto. No, no, jamás. Jamás es una inversión. Como me pasa cada vez que venimos, nos pasa cuando venimos a Caminos y Sabores. No sé, un día me avisan de Chicas Guapas, de Lucía Ugarte, hacía la fundación de Chicas Guapas. Entonces me avisa una amiga, me dice, Adri, manda el mail, capaz que quedes seleccionada. Mando el mail, quedo. Me vine exclusivamente, me tomé el bondi, 1000 kilómetros, viajé a la noche, vine a un hotel acá en Buenos Aires, estuve en el evento, ahí conozco a otra gente de Uruguay, fui a otro evento de Uruguay gracias a haber venido ahí. De ir a Uruguay, fui a Colombia ahora. O sea que, si yo no hubiera venido a Buenos Aires a ese evento. Por eso es lo que siempre les comparto, que vayan, que busquen, porque no esperen a que todo les va a venir, no viene solo, jamás. O sea, a mí hoy me están viendo algunas cosas, estas propuestas como les conté hoy, pero cuánto camino recorrido, lo que hablábamos hoy, no viene. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá le mando un abrazo a Pablo, que habla de transformar clientes en creyentes. Grande Pablo, un fenómeno. No, tenés tantos mensajes que no te los quiero leer todos, porque si no, no voy a poder charlar con vos, pero bueno, estarás acostumbrada a ver tantos mensajes, pero míralos después porque, bueno, hay un montonazo de chicas y de chicos que te adoran y que te admiran y me parece genial. Y también me parece genial que puedas compartir el proceso, el viaje, ¿no? Porque a veces muchos ven, ¿no?, a alguien exitoso y piensan que te levantaste un día, abriste una cuenta y ya está. No conocen los kilómetros, la inversión, las pandemias, bueno, que a veces sale bien, que a veces no sale bien, pero seguir adelante, ¿no? Seguir creyendo en lo que uno hace y por qué uno lo hace, e ir conectando con las personas, ir entregando algo bien genuino, auténtico, tal como te ves o como te vemos, que es como sos, que está buenísimo también. Y me gusta que cuentes que costó llegar, ¿no? Y que ahora costará llegar al siguiente nivel y así, pero mientras tanto se disfruta, incluso en los tropezones o en los baches uno va aprendiendo y disfrutando. Sí, de los errores se aprende. Y tuve un montón de errores, pero esos me ayudaron a crecer, siempre digo. La piedra en el camino te ayuda a crecer, hay que saltarla. El tema es la actitud. Yo tengo una frase que amo tus frases, porque soy también de las frases, y mi frase es, mi actitud cambia mi suerte. Yo siempre digo, todo depende de mí, nada más que de mí. Puedo tener ayuda, pero de mí, si yo no tengo actitud, por eso es tan importante estar bien, cuidarnos, priorizarnos. Cuando, ay, no, la mamá siempre, a mí me pasa que ahora mamá, emprendedora, profesora, hija, porque tengo a mi mamá de 82 años que siento culpa cuando viajo y me cuenta los días. Hija, faltaste 29 días, me dice. Entonces, a veces uno quiere estar en todos lados, no podemos, pero qué importante es estar bien nosotros. O sea, uno mismo. Si no estamos bien nosotros, te pasará a vos, Andy, que viajas muchísimo y andás por todo el mundo y lo importante es estar bien, cuidarnos. O sea, estar en equilibrio cuesta. A mí me cuesta por ahí la actividad física, por ejemplo, que como ando de un lado a otro, a veces me cuesta. Pero eso es súper importante, estar bien nosotros. Si no estamos bien nosotros, no podemos estar nunca bien con los demás, jamás. Para nada, para nada. Adriana, cuando tenías 16 años y estabas ahí, no sé, en el salón de tu casa, en tu cuarto, en la cocina, tejiendo, ¿en algún momento soñabas con poder vivir de lo que te gusta? Siempre soñé, siempre, siempre. Yo creo que nunca dejamos de soñar. Cuando tenía 14 años pasé por un kiosco, mira, te cuento una anécdota, y vi unos fascículos de crecimiento personal, que en esa época ni se hablaba, ¿no? En el 84, 86. Hoy de emprender es común verlo, pero en esa época, y me compré todos los fascículos. Y todavía los... Y era crecimiento personal en todo sentido, profesional, familiar, y a mí me reayudaron. Y yo siempre soñaba y soñaba, bueno, en realidad estudié un año de turismo que no terminé y después no estudié nada. O sea, yo todo lo que he logrado es de capacitarme
con vos me capacito un montón. Yo me pongo a tejer, Andy, y pongo YouTube. Yo creo que tus conferencias no las escuché todo, pero debo andar ahí. Por eso, chicas, en vez de mirar noticias, que no prendan la tele. No, todas cosas que nos nutran, que nos enriquezcan. Nunca tenemos que dejar de aprender hasta el último día. Yo siempre digo, no me voy a jubilar. Mirta Legrand 2 voy a hacer. No. Qué grande. Pero no porque para Los mí... 100 años no te para nadie. ¿Eh? Hasta los 100 años no te para nadie. No, si disfruto lo que hago, puedo ayudar al otro, puedo mejorarle un poquito la vida del otro enseñándole a mis alumnas a tejer, a que se larguen a emprender. Me encantan las movidas solidarias también. Para mí eso es un cable a tierra. Dentro de toda la locura de tanto trabajo, me encantan mucho las movidas solidarias. Ahora estamos con una para Bahía Blanca, estamos tejiendo mantitas. Entonces eso me hace salir un poco de... Y me dicen, Contá más de la movida solidaria. Lo hago hace muchos años. Arranqué cuando solo trabajaba ya en Carmen de Patagones y Viedma, trabajaba para los dos hospitales, siempre, para el de Viedma y Patagones. Después, cuando la primera vez que vinimos a Caminos y Sabores, porque este va a ser el 4º año que participamos, siempre daban, como es el mercado argentino, pero todos eventos de cocina. Entonces le propuse a la gente de Caminos y Sabores, digo, ¿no hay posibilidad de que dé una clase de crochet? Esto es una técnica ancestral, está bueno, o sea, no solo en los escenarios había todo de cocina. Bueno, está buena la propuesta, la vamos a hablar con el comité ejecutivo y vemos qué hacemos. Bueno, me la aceptaron. Cuando me dijeron que sí eso, les digo, y tengo otra propuesta. Me dice, ¿qué querés? Les digo, ¿y si hacemos una movida solidaria? Que vengan a tejer gratis y yo les enseño a tejer y tejamos mantitas. ¿Pero a quién le vamos a dar a quién? Y yo venía del sur, digo, tiene que ser alguien de Buenos Aires, en quien pensé, Margarita Barrientos, porque bueno, me parece una fundación súper seria. Bueno, me dice, pero vos te vas a comunicar. Me comuniqué con el hijo de Margarita y ahí empecé a trabajar para la fundación y a hacer muchas movidas solidarias. Salió, pero al año siguiente me llaman ellos para hacerme la propuesta. Adri, vamos a hacer la movida solidaria, o sea, y fue hermoso. Y después con Corrientes, los incendios de Corrientes, organizé a nivel nacional una movida de cartucheras para el inicio de clases. También he hecho de cartucheras allá para el sur, para una escuela. Pero me encanta, me encanta. Tenemos entre todos, pongamos de moda ayudar y lo transmito todo el tiempo. Todos podemos poner un granito de arena y preocuparnos por el otro. No solamente en algo material, en empatía, en un buen día, a la mañana, en decirle al portero que tengas un lindo día. O sea, con qué poco a veces podemos alegrarle la vida al otro, ¿no? Te cuento otra anécdota, mira, una historia muy cortita. Estaba en Cariló, nosotros en el verano fuimos a atender el local con mi marido a la mañana temprano, todas las mañanas pasear a Lula por el mar. Volvíamos y había una chica armando el carrito de playa para salir a vender. Entonces le digo, ay, que tengas lindas ventas hoy. Ay, gracias, qué buena energía, me dice. Y le digo, no, soy emprendedora. Le digo, te lo deseo de alma porque soy emprendedora, así que... Y me dice, ay, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo tejidos, abrimos un local acá en Cariló, un local así, que íbamos a hacer un showroom y de showroom terminamos abriendo un local con 2 amigas. Y, ay, me dice, qué lindo, ¿y no querés vender los tejidos en la playa? A la tarde fue al local, buscó tejidos, se llevó para el carro y terminó vendiéndome todo el verano un montón de tejidos. Estás cargando. Te lo juro. Yo digo, viste, y si mirá, por un mensaje, por desearle nada más. Entonces, a veces eso, yo digo, súper importante eso, la empatía con el otro. Se lo transmito a las chicas en los grupos de WhatsApp, porque hay mucha ansiedad. O sea, todas, a veces somos muchas, a veces somos 400, 500 mujeres en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo manejas a tantas mujeres? ¡Qué quilombo! 500 minas en un grupo de WhatsApp, madre mía. Sí, entonces a veces les digo, chicas, ansiedad, bajen la ansiedad, tranquila, paciencia. Y lo tenemos que manejar la paciencia. No perdamos la paciencia, es la virtud más linda. Todo ya, ahora la gente todo quiere tan rápido. Tenemos que trabajar. Y el tejido nos ayuda a bajar, ¿eh? Nos ayuda a bajar eso un montón. Es otro beneficio. Adri, no, me encantó la historia y soy un convencido de que si uno tira buena energía, no siempre vuelve, pero por lo general vuelve. Entonces, y más si te sale genuinamente, ¿no? No decir por decir, sino decir
sintiendo, me encantó la historia. Me gustaría también, en este contexto de una Argentina en cambio ahora mismo, ¿qué cosas buenas encontrás hoy en la Argentina y en los argentinos? Creo que los defectos están muy presentes en todos lados. Me gustaría hablar de lo bueno, de lo que tenemos los argentinos, de lo que tiene el país. No sé si es la solidaridad, si es la generosidad, si es la colaboración, si es que ya no quedan cosas buenas o si quedan muchísimas cosas buenas, pero solo se habla de las malas. ¿Cómo ves vos hoy esto de nuestro querido país? Tenemos muchas cosas buenas. Argentina es hermosa. Yo siempre digo, viajamos al exterior y decimos, ¿qué país tenemos? ¿Qué país? ¿Qué gente? Solidario como el argentino. No sé. Poco. Eh, eh, como somos con el deporte, con el fútbol, la pasión que le ponemos a todo, el talento argentino en deporte, en cultura, en todo. Tenemos todo. Y después la garra que le ponemos, porque yo digo que el emprendedor argentino o el empresario argentino la vive remándose de leche. Entonces, eso nos prepara, nos da una fortaleza que salimos. Yo no sé si un emprendedor o un empresario de otro país soporta todo lo que soportamos. O sea, vivimos en... Difícil. Y bueno, y ahora huele a esperanza. Así que elijo creer que todo va a ir para mejor. Y tengo toda la fe. Por eso le digo a las chicas, emprendan, trabajen, se puede, depende de nosotras, nada más de nosotros. Qué lindo. Contame hoy por hoy cómo es esa relación con tus hijas. En un momento tuviste que renunciar a algo por una de ellas. Hoy trabajás directa o indirectamente con las dos. Seguís viajando mucho, pero estás más consciente de tratar de estar presente. ¿Cómo es hoy esto de ser emprendedora, empresaria, mujer multitasking, madre, compañera, socia, la mujer orquesta? ¿Cómo hace Wonder Woman para estar hoy conectada con sus hijas y viceversa? Ay, es difícil, pero bueno, se puede. Queremos estar en todos lados, a veces no podemos, pero es pedir ayuda. Yo siempre digo, hay que pedir ayuda. O sea, yo no soy la Mujer Maravilla y a veces quisiera estar en todos lados, trato de manejar la culpa, me pasa con mi mamá. Pero la llamo todos los días, o sea, no estoy... ¿Cómo se llama? Aurelia, Pepa le dicen. Yo siempre digo, soy lo... Vamos a mandar un abrazo, un saludo a Aurelia, a Pepa, mandar un abrazo. Seguro va a ver y va a decir, wow, estás ahí en Totem Live. Seguro va a ver el video. Ella me dijo, te voy a prender una velita en la hora del vivo para que tengas un hermoso... Ella, viajamos, nos prende la velita. Es Igual dice, divina. viejo en el cielo. Mi viejo se fue hace 3 años, a los 90, pero tuvo una vida hermosa. Gente de campo que me enseñaron lo más importante que fueron los valores. Así que soy una agradecida por los padres que tengo y mi papá, más allá que no lo tenga presente, lo tengo todo el tiempo. Hoy le dije, viejito, acompáñame en el vivo, que salga todo bien. El otro día estuve por primera vez arriba de un escenario delante de más de 500 personas, nunca había estado, y unos nervios. Y bueno, dije, viejito, acompáñame. Y bueno, es así, la familia hay que estar. Por más que estés lejos, con un mensaje, con un llamado, así con los amigos, nunca tenemos que perder los amigos. Yo tengo mis amigas desde primer grado, y bueno, voy al sur, salimos a cenar, pero un mensajito. Bien. A veces no es vernos todos los días, a veces pasa tiempo sin vernos, pero cuando es algo noble y nunca te van a reclamar nada, yo siempre digo. Así que bueno, el tema es estar siempre, a la distancia igual, pero estar. Y pedir ayuda cuando no se puede pedir Claro, ayuda. Hijas, bueno, total. es una cuestión. Mis 2 hijas, orgullo. La mayor, 29 años, súper independiente. Mi versión mejorada. Yo digo que mis hijas son mi versión mejorada, así que me siento súper satisfecha. Qué grande. Contame, Adri, 2 cosas sobre esta última respuesta. ¿Cómo opera el tema de los valores hoy en vos, en tu toma de decisiones, en lo que decidís hacer o no hacer? ¿Cómo recibiste esa educación en valores que vos hoy aplicás en tu vida? Y por otro lado, contame cómo fue esa experiencia en un escenario ante 500 personas, eh, qué tanto nervio tenías y cómo después fuiste eso, desmadejando el nervio para disfrutar o no. ¿Cómo te fue ahí? Contame las 2 cosas. Bueno, hablando de los valores, para mí es súper importante.
en la familia, en la marca, en la vida misma. Para mí eso no se negocia. Los valores, la ética, es lo más importante. Por ahí me está pasando ahora que con el crecimiento, mis alumnas todas salen a defenderme porque, bueno, usan mis videos, venden con mis cosas. Entonces ellas denuncian, yo ya ni gasto energía, o sea, y cuando usan mis fotos, y bueno, yo siempre digo, no, todo lo que doy es para que, obvio que esas cosas no me gustan, que usen mis cosas y después las vendan. A mis alumnas todo lo que les enseño, que es lo que yo también vendo en la marca, porque lo que ven en mis desfiles es lo que ellas después tejen y venden. Pero hay mercado para todas. Claro. Hay mercado para todas. Y el sueño que tengo, que es el que quiero con la marca, hablando de los tejidos, es que los tejidos vayan con el nombre de la tejedora. O sea, es algo que quiero lograr, porque Artelana soy yo la cara visible. Pero en un tiempito, en cada producto va a ir el nombre de la tejedora. ¿Quién lo Qué hizo? bueno eso. Pero Qué tejieron, bueno. tengo tejedoras en Buenos Aires, en Córdoba, en Viedma. Entonces va a ir el nombre de la tejedora. Porque Artelana soy la cara visible, pero después yo hago el original y después las chicas reproducen. Entonces eso también no quiero que se pierda, que vean quién lo hizo. Y con respecto a la experiencia del escenario, no te puedo explicar los nervios que tenía. Pero no sé, se ve que estoy trabajando, me encanta, me gusta y no es algo que... Lo disfruté un montón. Sinceramente, subí al escenario y fue una entrevista de media hora, pero no sé, Luis, lo disfruté un montón. Y después cuando me bajé del escenario y la gente vino a abrazarme, a pedirme una foto, dije, wow. chao. Con Me encantó. lo presencial, conectar con el público. ¿Qué te debe pasar a vos cuando das conferencias? Es hermoso. No, el estar hablando y que por ahí se reían, no sé, en un momento conté de mi marido, hoy con mi marido, o sea, nos conocimos viajando en micro Buenos Aires, Viedma, los dos separados, y nos conocimos en el micro, él viviendo en Buenos Aires y yo en el sur. Entonces cuando lo conté se reían, hay un montón de cosas que el vivo, que me pasa en la clase presencial también cuando doy crochet, lo que tenés en el vivo no lo podés vivir después en lo online. Ahí está el on y el off, lo que hablas vos siempre. Que no lo perdamos. Total, Y total. eso No, estar ahí no, no, no. fue hermoso. Y me encantó. La verdad, tenía mucho miedo y fue una experiencia muy linda. La verdad, gracias. Feliz. Lo volvería a Qué hacer. lindo. Sí, lo volvería ¿El a hacer. qué? ¿El casarte con tu marido nuevo decís o el subirte a un escenario? No, no, subirme a un escenario. Sí, sí, me anima. Qué Igual, que yo siempre digo, tenemos que capacitarnos, nunca hay que dejar de capacitarnos. Yo hablé así tal cual, pero bueno, sé que por ahí uno tiene que capacitarse, oratoria, un montón de cosas. Y, bueno. Yo te soy sincero, no sé cuántas conferencias he dado en mi vida, no tomé clases. No, 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 no. No significa que está bien, tampoco. Capaz que si hubiese tomado clases o me hubiese capacitado, hablaría mil veces mejor. sí, Pero a mí me gusta, y creo que en eso, creo que tenemos algo en común, que somos muy espontáneos. O sea, si quieres contar un chiste y te sale, lo contás, y si estás triste, y si estás con buena vibra, se nota, y si no, también. Y pero yo no usted. puedo, a mí si me guionizás una conferencia mía, me unís, porque entonces dejo de disfrutarlo. Me gusta como esta charla. Yo te mandé alguna pregunta que te iba a hacer. No, Yo te no, dije de qué vamos a hablar. no, no, Esto no. es como si estuviésemos tomando un café ahí, o un vino o una cerveza, ¿no? Es eso, es conectarte y, bueno, lo que sale, sale, ¿no? Que es a mí lo que me divierte. Obviamente te preparás y sabes lo que vas a decir y más o menos lo pensás, pero si te gusta está bueno porque tenés re buena vibra, la gente te adora y estás haciendo algo que en algún momento hasta lo pueden declarar patrimonio cultural, ¿no? Por lo extraño que va a tener. No, de verdad te lo digo. Nosotros, perdón que me ponga a hablar, en realidad es lo interesante es escucharte a vos, pero te lo cuento porque es interesante esto. Nosotros hicimos el año pasado el rebranding de la isla de Mallorca. Todo un proyecto entero de construcción de marca y de revelación de propósito, valores, posicionamiento, propuesta, etc. Y me entrevisté con un montón de personas de la isla para entender la cultura, los valores, el amor por su tierra, en fin, decodificar un poco ese ADN mallorquín. Y me encontré con artesanos
y una de las artesanas con las que me encontré tiene un sistema de tejido muy de Mallorca, pero que es un sistema de tejido que lo hacían personas que ya tenían 80, 85, 90 años y se estaban muriendo. Y que ella, que tiene 50, y otro grupo de mujeres de 50, van todos los días que tejen. No es tejido en crochet con otro material, para que le trasladen a la nueva generación el conocimiento, el know-how. O sea que lo que vos haces, está bueno que haya jóvenes que quieran aprender, ¿no? Porque es algo que en el futuro se va a perder, sino, y es apasionante que lo estés poniendo en valor hoy. Sí, no se tiene que perder esta técnica ancestral. Porque hubo un buen tiempo que se dejó, ahora porque está de moda el crochet y es tendencia, pero yo les decía a las chicas, ahora las que se largan a emprender, todo es más fácil porque está de moda. Yo cuando me largué a emprender con el tejido, no estaba de moda. Entonces, no. Tejer, yo creo que no solamente, que es lo que te dije hoy, que solamente que van a vender el tejido y que van a... Pero el tema es... cuando regalás una partecita tuya, yo siempre digo, cuando vos regalás o comprás algo hecho a mano, regalás un pedacito de valorazo. de tu tiempo, que hoy el tiempo es oro. Le digo a las chicas cuando se ponen a tejer, gestionen su tiempo cuando les doy la clase. O sea, no tengan el celo al lado. Pónganse un podcast. No sé, que te pongan a vos en YouTube una conferencia y están tejiendo, se están enriqueciendo y están trabajando. Entonces, si tenés el teléfono al lado, es tan importante eso Pero bueno, todo se va aprendiendo y se lo trato de transmitir a todas, a mis alumnas, que es todo para mí. Bien, acá me dicen que se escucha mal, no sé qué pasó con el micrófono, así que me voy a callar yo y voy a escucharte a vos, lo siento. Adri, nosotros siempre que hacemos los Totem Live, al cierre de cada episodio le pedimos a nuestro invitado, a nuestra invitada, un regalo, una reflexión, una conclusión, un mensaje. Hay un montón de gente que te está viendo ahora en directo y luego en diferido. Me encantaría ese mensaje, y que sea, que te nazca del corazón. Bueno, quiero hablar principalmente a mis alumnas o a la gente que se quiera animar a emprender con el tejido. Que se animen, que le pongan toda la energía, pero que se capaciten y que tengan mucha paciencia, porque si no tienen paciencia y perseverancia, no va a llegar nada. O sea, mucha paciencia, todo no llega rápido. Y te equivocás y decís esto no, y seguir, siempre seguir. Pero lo más importante es que se capaciten, porque hoy si no estamos en las redes, no somos nadie. O sea, ya ese es un hobby. Yo siempre le digo, chicas, si quieren emprender, tienen que estar en las redes. Si no, es un hobby. O sea, no sirve. Y para estar en las redes, te tenés que capacitar. Que hoy en día todo va cambiando y te tenés que capacitar. Entonces, y que nunca pierdan las ganas, pero sobre todo la perseverancia y la actitud. Todo depende de nosotras que nos vaya bien. Nada más que... Así que bueno. Yo ya no sé si se me escucha o no me escucha. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho como ronco. Claro, maldito pero, micrófono. Justo hoy cambié el micrófono, me arrepiento, porque la verdad es una charla que estoy disfrutando desde el comienzo al final. Quiero, aunque se me escuche mal, que lleguen mis abrazos, mi reconocimiento, mi cariño, mi admiración. Quiero agradecerte profundamente que aunque hayas tardado un año y hayamos tenido que cambiar de papa para vernos, que estemos hoy aquí juntos. Me encanta que seas argentina, que lleves esa celeste y blanca a Uruguay, a Colombia, a todo el mundo, que ames la Patagonia, que amo yo también. Bueno, que este sea el primero de muchos otros encuentros y conversaciones. Agradecer también a toda tu comunidad que hoy nos estuvo acompañando, divinos todos, divinas todas. Nada, y voy a dejarlo acá porque ya no se me escucha, entonces no quiero que una charla tan linda quede con el mal recuerdo de mi voz rota. Así que cerrá vos y con lo que vos digas, cerramos el episodio. No, gracias. Y quiero invitar a toda mi comunidad, ya lo he compartido en mis redes, pero lo vuelvo a decir, que no se pierdan estas Biblias, digo yo, y que te sigan y que escuchen tus conferencias. Yo todos los días aprendemos con mi marido, porque los dos te escuchamos.
No, yo en las redes cuando entro, ¿quién me sale? Andy Stallman, a la gente que me nutre y es un placer escucharte. Así que bueno, las invito a toda mi comunidad que te sigan y que aprendan mucho de vos, que das tanto. Así que gracias, sos orgullo argentino, te lo vuelvo a decir. Orgullo argentino. Así que te esperamos acá en Buenos Aires, te espero en la Patagonia. Y cuando vaya a España, obvio, nos vamos a dar ese abrazo. Esos 8 abrazos que nosotros en la familia lo damos. Ese abrazo de 6 segundos. Me encanta. Sí, sí. Ya hice un posteo de los abrazos también. Así que lo voy a volver a compartir porque todo lo que da un abrazo, ¿no? ¿Cuánto? Todo. Hoy es 8, justo. Así que 8 abrazos. Vamos Gracias totales. Gracias totales. Un beso Enorme. Gracias a vos. Todos los momentos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau, chau.